Entonces, permíteme aquí abrir el recurso. Ya estamos trabajando de la pregunta 11 en adelante con el módulo de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, permíteme llegar por aquí. Vamos a socializar cada una de las preguntas, muchachos, porque en la segunda parte tenemos Kahoot. Y como tenemos Kahoot en la segunda parte, pues vamos a socializar esto. Usted va en la semana puede trabajar en la casa el módulo, si quiere adelantar, pero obviamente la próxima clase vamos a abrir un espacio, pero vamos a socializar hoy 7 preguntas. 7 preguntas, venimos trabajando ya con el pensamiento del filósofo Aristóteles. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, tenemos la número 11, me dice, el filósofo Aristóteles fue un importante exponente de la filosofía antigua debido al lugar que le otorga la lógica y a la biología. Este interés por dar un estatus a ambas ciencias surgió debido a, opción A, su familia provenía de una dinastía médica. Opción B, la necesidad de comprender la naturaleza y la forma en que la realidad opera en el pensamiento, es decir, cómo funciona la realidad en mi pensamiento. Corroborar que tanto ideas como realidad viven en mundos distintos. Y opción D, explicar la importancia de las leyes del pensamiento que rigen el entendimiento humano. Que el papá de Aristóteles era médico, pero ¿será que eso lo llegó a influenciar de tal manera? ¿O en realidad puedo yo buscar una opción de respuesta que sea más coherente con el planteamiento que me hace? Recuerden que Aristóteles lo voy a asumir como el padre de la lógica. Aristóteles lo debo asumir yo como el primer taxónomo que tiene el planeta Tierra. Aristóteles yo también lo puedo ir visualizando de una manera muy, pero muy clara en elementos para la construcción de una lógica formal en cuanto a todo el tema del lenguaje y a todo lo que tiene que ver con la construcción de argumentos, que lo vamos a estudiar más adelante en el módulo. ¿Listo? Muchachos, muy importante, el módulo cuesta platica, es una inversión que hace sus padres. Para mi gusto, el módulo es muy, muy importante en filosofía y de verdad que le invertimos mucho tiempo, no le voy a decir gastar, le invertimos mucho tiempo al módulo. Es necesario que nosotros hagamos un análisis de textos discontinuos. Nótese que este esquema es bastante extenso. En una sola diapositiva, pues no entra todo el esquema. Pero es muy importante que usted maneje. Me están hablando de lógica, parte fundamental de la filosofía, según Aristóteles, obviamente, porque es el padre de la filosofía. Perdón, es el padre de la lógica. Y va a ser uno de los filósofos emblemáticos. Entonces, que me habla de logos, logos razón, proviene, es un término griego, y vamos a tener aquí herramienta, orden, conocer sistemático. Nótese que aquí cuando me hablan del conocer sistemático, me hablan de conocimiento, cuál es estudiado desde la noceología, que tiene que ver con los principios del conocimiento, tiene cierta relación obviamente con la epistemología, pero voy a conseguir yo también aquí psicología lógica. Entonces fíjate cómo se va aquí esto, eh, se bifurca y vamos a conseguir nosotros muchísimas perspectivas para estudiarlas, porque me va a servir para responder 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, es necesario yo asumir responsablemente el módulo. Nótese que yo estoy haciendo hoy lectura de 7 preguntas, pero la vamos a seguir trabajando la semana que viene. No es correr y hacer el módulo por hacerlo, sino ser responsable a la hora de trabajar el módulo. Nótese que también me habla que la lógica es una herramienta que ayuda al movimiento hacia la verdad, rectitud del entendimiento, formas correctas y raciocinio. Aquí en formas correctas del raciocinio me está hablando de conceptos, juicios, lógica formal. En esta parte consigo yo lógica formal. Entonces me dice, sigue bifurcándose por aquí, actos y operaciones de la mente, la razón humana que elabora para llegar a conocimientos nuevos, mediante leyes, porque estamos hablando de ciencia, estructuras que tienen que ser rígidas, teoría, método, para yo poder hablar de ciencia. Y voy a conseguir leyes que permiten distinguir usos correctos e incorrectos del lenguaje. Es decir, ¿qué me regala a mí Aristóteles para yo poder construir argumentos sólidos? Yo voy a traer, eso lo vamos a trabajar más adelante. Premisa 1, premisa 2, conclusión, identificar la premisa, ¿listo? Y siempre les hago mención a la profe Naira. La profe Naira, en su ámbito del estudio, pues tiene que tocar, obviamente, todo lo que tiene que ver con la lógica formal. Entonces, es importante que ustedes entiendan eso. La lógica está presente
En general, en la ciencia, obviamente, si el profe Miguel va a trabajar álgebra, trabaja lógica. Si llega la profe Natalie y va a trabajar biología, trabaja lógica. Y cuando la profe comenta sobre la taxonomía, yo le diría sin temor a equivocarme que el primer taxónomo del planeta fue el señor Aristóteles. Es decir, cómo su construcción filosófica nos va marcando. Y es lo que venimos trabajando nosotros desde las categorías filosóficas que tiene que ver en esa labor, primero de reconocer, clasificar rasgos comunes, semejantes. Y en todas las aristas del pensamiento manejamos el tema de clasificación. Si viene el profesor Jonathan a trabajar con ustedes su área que tiene que ver con la lengua, en este caso la lengua, una lengua extranjera, pero muy importante como el inglés, pues el profe Jonathan les va a asumir a ustedes también categorías. Bueno, hoy vamos a trabajar verbos irregulares, por ejemplo. ¿Sí? Listo. Seguimos por aquí. Entonces, esta pregunta 12 yo los invito a que revisen que anteriormente la trabajamos. Anteriormente trabajamos esta pregunta 12. Dice, todas las ciencias tienen reglas de operaciones o leyes por medio de las cuales pueden combinarse los objetos que estudian. Por tanto, si se afirma que la lógica es la más general de toda la ciencia, es porque va a marcar dos opciones, le pide el módulo. Ya esta pregunta la trabajamos. Vaya atrás, consígala, pero hay un ligero cambio. Hay un ligero cambio en esa pregunta. Si usted me interroga y me dice, profe, ¿la lógica será ciencia? No, para mí la lógica es una herramienta, es un instrumento que está presente en la ciencia en general. Entonces me dice, opción A, se ocupa de los elementos o operaciones que son comunes a todas las ciencias. Opción B, las reglas de la lógica son de operación o transformación conforme a las cuales puede combinarse todos los objetos posibles. C. Su conocimiento pone al descubierto las hipótesis deducidas de las leyes de la ciencia. D. Libera el entendimiento y contribuye al desarrollo y aplicación de las reglas fijas de la ciencia. Otra definición de lógica se puede obtener del esquema es, opción A, es una ciencia fundamental de la filosofía que se encarga de estudiar el conjunto de operaciones mentales y las leyes que rigen dichas operaciones. Insisto, tenemos que hacer una lectura responsable, un análisis responsable del texto discontinuo que se nos presenta aquí. 12, de la pregunta 12 a la 16. ¿Listo? Me dicen es el estudio del hombre, los problemas relacionados a la manera que produce conocimiento. D, es el estudio del orden del cosmos, de las palabras de la naturaleza. Recuerde que cosmos, cuando vamos a una referencia griega, pues vamos a hablar de sistema. 14 me dice. De acuerdo al esquema, el aporte a la lógica que hizo Aristóteles fue. Esto es muy importante, muchachos. Nos pasan martes de prueba. A veces me hablan de submarinos y yo respondo rinocerontes rosados. ¿Sí? Me están hablando del aporte de la lógica, pero el que hizo Aristóteles no me está aportando de Nietzsche, Heidegger, Marx, no, me están hablando desde Aristóteles. Como me están hablando de Aristóteles, yo voy a responder desde la perspectiva de Aristóteles. Opción A. Sistematizar los conocimientos sobre la lógica de su tiempo y sus obras fueron consideradas por muchos siglos el manual fundamental de la filosofía. B. Reformular las bases de la lógica. Opción C. Llevó a la disciplina aplicaciones más complejas en el lenguaje ordinario y en lenguajes especiales como el de las matemáticas. Opción D. La lógica de Aristóteles es inseparable de su actitud crítica frente a Platón y de una concepción de la realidad que será calificada de realista. ¿Listo? Entonces yo puedo ir, evidenciar lectura, utilizar resaltador y trabajar este texto discontinuo. Es necesario, muchachos, trabajar este texto discontinuo. ¿Listo? 15, me dice. El problema del conocimiento ha sido una cuestión planteada desde diferentes disciplinas, como psicología, noceología, principios del conocimiento, tiene relación con la epistemología. La diferencia con estas, en relación a la forma en el que el problema del conocimiento es abordado desde la lógica, se halla en... Vamos a ver cómo tenemos el problema del conocimiento y cómo es abordado desde el elemento lógico. Se halla en, vamos a precisar entonces, opción A, la lógica plantea el problema del conocimiento desde su naturaleza en sí, cuestionando el significado y la posibilidad de un conocimiento verdadero. Opción B,
La psicología se encarga de definir la naturaleza y características del conocimiento, mientras que la lógica pretende estudiar su definición. Opción C. La lógica estudia el conocimiento desde la relación dada en los actos y operaciones del pensamiento, cuyo objetivo se centra en la rectitud del entendimiento. Opción D. La nociología se preocupa de establecer el conjunto de leyes que rigen el conocimiento, mientras que la lógica se centra en las características y posibilidades del mismo. ¿Listo? 16. Los medios de los que dispone la lógica para establecer las leyes que rigen el entendimiento para obtener conocimientos nuevos y para distinguir usos correctos e incorrectos del lenguaje. Muchachos, me lo menciona aquí. De ahí lo estoy viendo. Usos incorrectos del lenguaje. Listo. Entonces yo debo echar mano de esa información. Evidenciar lectura. Raye su módulo. Escriba en el módulo. Si usted consultó una palabra, escríbelo en el módulo. Es su módulo. Utilícelo. Ráyelo. Que se evidencie que estamos trabajando el módulo. ¿Por qué? Porque lo estamos trabajando. Opción A, raciocinio, conceptos, juicios. B, ideas, leyes, formas correctas del entendimiento. Conceptos, leyes, raciocinio, formas correctas del entendimiento. Listo, aquí ya dejamos. Son las preguntas que corresponden a el esquema. Y la 17, muchachos, que la tenemos aquí, ya hemos hecho 28, no sé cuántos ejercicios de categorías aristotélicas, y en el Kahoot de hoy también vamos a tener ejercicios de categorías aristotélicas. Esto es lo mismo, categorías aristotélicas más sencillas que las que ya hemos hecho. Yo en la parte izquierda voy a tener unos elementos, me están hablando de una casa. Entonces me dice, es de 70 metros, está en el centro de Bogotá, vive una pareja, la casa lleva muchos años construida, es blanca, de paredes peladas, es esquinera, la están pintando. No me diga lo que me dijo un estudiante de noveno el año pasado, que me decía, es esquinera, es prostituta. No, porque el contexto es una casa. El contexto es una casa, me dice que es de 70 metros, podría decir de 70 metros cuadrados, está en el centro de Bogotá, vive una pareja, la casa lleva muchos años construida, es blanca, de paredes peladas, es esquinera, la están pintando. Y aquí voy a tener yo literales para utilizar y relacionar tiempo, cualidad, posición, acción, sustancia, pasión, relación, lugar, cantidad. Donde me dice aquí lugar, nosotros no trabajamos la categoría lugar, trabajamos la categoría espacio. ¿Listo? Pero viene siendo lo mismo. Entonces yo me devuelvo aquí, tarara, me devuelvo por aquí, que esto lo trabajamos en la primera semana, muchachos. Déjame ver, estos son los ejercicios que hicimos de categorías aristotélicas. Y aquí yo voy a conseguir espacio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomé un lapicito y coloque una flechita al lado de la categoría que dice lugar y es la que venimos trabajando como espacio. ¿Listo? Bueno, muchachos, no sería más. Recuerden que esto no lo vamos a calificar hoy. Estamos en una lectura. Usted también puede ir trabajando en la casa. La próxima semana dedicamos tiempo a realizar estas actividades. Por los momentos vamos a evaluar Kahoot. Tenemos un repaso de temas anteriores y también de las categorías aristotélicas. Nos conectamos ahorita por el mismo link, muchachos, para hacer la parte evaluativa con un Kahoot. Muchas gracias. Nos vemos en un minutico.